B, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les saludamos a nombre de este gran equipo que está César Umbría con nosotros y acompañándoles también desde la dirección técnica Víctor Mejías. Como siempre, un ratico con ustedes, Daniel Lara Farías y quien les habla, Neomar Hernández. En breve también vamos a conectar con Daniel. Les recordamos que ustedes pueden sintonizarnos a través de rcr750.com, rcr750.com. Gracias a la gente que se une a esta transmisión vía Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750. Gracias también a la gente que se sigue suscribiendo a nuestro canal de YouTube, RCR750 o Radio Caracas Radio. Así nos buscas en YouTube. Gracias por seguir suscribiéndose al canal. Bien, a falta de escasamente una semana para las elecciones o lo que se han llamado que se va a producir el 6 de diciembre, antecedente inmediato fue aquella elección de la constituyente de hace 3 años. No se observa que en una supuesta campaña electoral haya el involucramiento de lo que debe ser el principal actor dentro de una campaña electoral, que es la gente, ¿no? Nadie está pendiente de eso. Pero como todo es justicia decirlo, habría que recalcar también que faltan pocos días para que arranque, creo que arranca el día antes, ¿no? Arranca el día 5, la convocatoria de Juan Guaidó tampoco. Yo al final he entendido cuál es la modalidad de las fechas y la cosa, ¿no? Que es que del 5 al 12 se va a abrir la votación online, es decir, la gente que está fuera del país y la que está, me imagino, dentro también pueden acceder a un portal online. Se va a hacer un acto acá en Venezuela, en distintos puntos, donde la gente va a poder ir a votar. Bueno, la cuestión es que nadie, a falta, repito, de menos de una semana de la tal elección parlamentaria que ha montado Maduro junto a Consulta Popular. Va a arrancar diciembre, el día de mañana. Se anuncia desde ya, por cierto, que diciembre va a ser un mes desprovisto prácticamente de cuarentena. Se dice que cuarentena. Esa es la declaración oficial, de hecho, de Maduro en horas previas, ¿no? Sobre el tema de la cuarentena radical, la flexibilización y todo este cuento. De manera que en diciembre se va a potenciar el riesgo de contagios también. En un país que, hay que decirlo, al día de hoy todavía presenta unas cifras de contagio y de desenlaces fatales que es récord. Es una cosa insólita, pero bueno, uno no sabe si es verdad, si es mentira. Son los números que están allí, que pone esta gente por medio. Que hay tantos fallecidos ni tantos contagios. Digo, es lo que hay y no sé si es que hay otra cosa. El tema es que ese es el diciembre que nos va a tocar para cerrar este año de normalización, donde el asentamiento de Maduro en el poder es un hecho de cara al año próximo, donde la dinámica exterior hacia Venezuela es más o menos la misma también desde el punto de vista declarativo. Por ejemplo, hoy, me gustaría abrir con esto, nos enteramos de que la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, la OFAC, ha indicado que la principal compañía de tecnología y software china, que tiene como nombre, aquí está el nombre en inglés, China National Electronics Import and Export Corporation, CEIEC, los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la democracia en Venezuela, incluidos sus esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos. Las empresas de tecnología chinas, incluyendo a CIC,
continúan desafiando los valores democráticos de libertad y transparencia mediante el desarrollo y la exportación de herramientas para monitorear, censurar y vigilar. La OFAC ha dicho que todas las propiedades e intereses de esta empresa o cualquier entidad en la que posea directa o indirectamente participación de 50% o más y que estén radicadas en los Estados Unidos, pasarán a ser bloqueados y además la operación será informada a la OFAC. Bueno, esta es más o menos la misma tónica de las sanciones escalonadas del Departamento de Estado, del OFAC, del Departamento del Tesoro. Oficialización, ¿no?, de la juramentación de Joe Biden en enero próximo como presidente. Hoy el estado de Arizona, hasta ayer republicano, hasta los tuétanos, bueno, ha certificado el resultado electoral donde se le reconoce el triunfo a Biden. Pasan, creo que falta por hacer el proceso Wisconsin. Ya Pensilvania lo hizo. Hay un tema donde ya, bueno, parece desdibujarse incluso pero parece que se viene abajo ya el tema judicial. Incluso en días previos se había dado paso a la transición, que sí, bueno, que se había dado paso a la transición porque los estaba cazando, cantidad de estupideces que habla la gente y no tiene fuerza Trump para poder demostrar el fraude. Ese es todo el problema que está acá. ¿Existió fraude? Quizás sí. ¿Tiene cómo demostrarlo? No. Ese es el problema con el voto electrónico. Ese es el problema con estos sistemas donde incluso el propio hecho físico del voto desaparece. ¿Cómo demuestras tú una cosa de esta? Bueno, no, entonces empieza uno a acudir que si la compañía era esto, que si era lo otro. Por los vínculos lo conoceréis, dijera el proverbio, pero no puede uno ir a una corte y decir no, que porque la empresa está vinculada o históricamente tiene un lazo con Smartmatic, ya decimos que hay fraude. Yo estoy seguro de que hay irregularidades en el proceso. ¿Cómo lo demuestro? No hay cómo. Entonces se ha venido abajo toda esta situación y bueno, ya parece inminente que Biden va a tomar posesión en enero, ya parece inminente que seguirá desde el punto de vista retórico la política de sanciones, pero lo que iremos es a un proceso de acostumbramiento con Maduro en el poder. Ya de hecho eso pintaba desde hace un rato y eso es lo que va a pasar con los Estados Unidos, básicamente. No va a mover un dedo Biden sobre el caso venezolano y eso es lo que viene. Pues de hecho, como anécdota les comento que este fin de semana que pasó, cultural, colectivo en el buen sentido del término, no en el sentido malandrístico que tiene en Venezuela, de agrupación cultural, es decir, un conjunto de personas que se supone están vinculados al mundo de la cultura, actrices, actores, músicos, creadores, etcétera, y esas personas estaban poniendo en la calle una protesta básicamente porque un rapero cubano había sido puesto tras las rejas, había sido encarcelado. Supuestamente por disidencia política. No conozco el caso a fondo. Pero bueno, este fue como el detonante de la situación. Bueno, eso valió para que se hicieran unas protestas y para que mucha gente también pensase. Más bien, hay una hipótesis por ahí rondando que es más bien interesante, si es cierta, es absolutamente macabra, pero bueno, puede ser, en el castrismo todo es posible, que la protesta hubiese sido solamente una puesta en escena de un sector cultural que de hecho es controlado o que tiene porciones de esa agrupación controladas por el castrismo. ¿Y para qué? Dirán ustedes, ¿para qué el castrismo va a meterse una cabra montando una protesta y diciendo que hay disenso en la isla? Bueno, básicamente para dar la imagen de que en la isla de Cuba, pese a que hay un régimen que va a cumplir 62 años en el poder, hay democracia. Y en ese sentido se permiten las protestas, se permite que salgan a manifestar los artistas, se permite que la gente diga, no, yo no soy castrista, yo no creo nada con el castrismo. Y en el fondo todo es una gran pantomima. En el fondo lo que hay es un movimiento minado, hasta los tuétanos, por la inteligencia cubana, y que lo que se está buscando, repito, el caso es que este activista cubano dice que todo apunta a que en la isla se va a hacer una política de aquí en lo sucesivo, ya asumiendo que Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, bueno, de tratar otra vez que la política exterior de los Estados Unidos sea la misma que cuando Obama, o sea, el famoso tema del deshielo, el famoso tema del acercamiento, del levantamiento paulatino de las sanciones económicas, etc. Y que en ese sentido, entonces, lo que se está buscando con una protesta que no fue reprimida, una protesta que los policías y la seguridad cubana han visto casi que, bueno, desde la esquinita, es dar esa sensación de que en Cuba hay apertura, de que en Cuba hay tolerancia al disenso, de que en Cuba no hay ninguna tiranía, de que en Cuba se permite que haya oposiciones, etcétera. Y que en consecuencia, bueno, eso va a justificar un nuevo acercamiento, repito, de Biden a la política del deshielo Obama. Y esa política, por cierto,
de las más nefastas en términos de política exterior que pudo tener los Estados Unidos con la presidencia de Obama. Esa política es básicamente una política de creer, como se creyó en otros países del mundo, que tenderle la mano a un tirano, darle incluso músculo económico, iba a servir para que esas naciones, bajo una tiranía, se democratizasen. Bueno, eso no ha funcionado en ninguna parte. En Cuba es donde menos ha funcionado, pero muchísimos otros ejemplos. Yo hablé una vez de China, hablé de Rusia, bueno, y todo este cuento, de donde los procesos supuestamente de incentivo al capitalismo llevan a la democratización. Allí está eso servido sobre la mesa. Pero vamos a darle la bienvenida, buenas tardes, a Daniel Lara. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, estoy bien. Visto que han decidido desmutearme en este programa. ¿Cómo estás? Me tenían en mute aquí. No me habían avisado que habías llegado. Pensé que tenemos problemas de conexión, pero... No, un sabotaje de Keller Jaramillo. Me imagino. Que anda por allá haciendo de las suyas. Ajá. Barbaridades. Este fin de semana. Y bueno, es una cosa bárbara, ¿no? Yo le pedí a la gente de producción, entiendo que debe estar por allí César, que nos tuvieran un video preparado. Por favor, indíqueme, producción, cuando lo tengan para que lo escuchemos inmediatamente. Vamos a escucharlo, por favor, y a verlo. A ver, todavía no tenemos el video. Ahí está. Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Claro, y el que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. ¿Ah? Yo no sé. Sin comer. Claro. Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Bueno, sí. Ahí escuchaban a Diosdado Cabello en una intervención de hace minutos, donde, bueno, está dando la orden del régimen. El que no vote no come. Eso, por supuesto, podría ser una cosa graciosa en cualquier parte del mundo y en cualquier país, estimados amigos que no viven en Venezuela o que no siendo venezolanos, creen que esto es un chiste de este señor, porque usted dirá, bueno, pero que ningún gobierno tiene la posibilidad de prohibir a alguien que coma. No, en Venezuela sí, porque en Venezuela buena parte de la población venezolana vive de unas cajas de comida llamadas CLAP que el régimen reparte a su mejor saber y entender. Mientras más sumiso sea un ciudadano, más posibilidades tiene de obtener esta caja. E inclusive, si se arrastra lo suficiente, no solamente la obtiene, sino que se le da la posibilidad de ser el quien reparta las cajas al resto de sus vecinos, convirtiéndose en parte del régimen opresor. Por lo tanto, cuando este sujeto, cuando este delincuente, cuando este malandro, en medio de chanzas y de risitas desde una tarima, dice que el que no vote no come, no está haciendo un chiste. Está haciendo una amenaza real que le llega a los huesos a todo aquel venezolano que, estando en los huesos, viviendo de una caja CLAP con comida mediocre, comprada además con sobreprecio a través de testaferros, porque los que compran la comida son ellos mismos. Evidentemente estamos hablando de una situación donde se esté haciendo política. Estamos hablando de un sistema que ya se ha dicho varias veces, desde abril de este año. El propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos calificó, y la Fiscalía de los Estados Unidos calificaron al régimen venezolano como una organización del crimen transnacional. Ellos se encargan de demostrar a cada minuto de lo que son capaces. Ahí están imponiendo el hambre en función de la participación o no en elecciones. Bueno, no perder los espacios, que vea en qué rama se encarama, porque los hechos están a la vista. Vamos a ir al corte comercial, Neomar, y al regreso seguimos comentando al respecto de esta declaración de Diosdado el Hambreador Anónimo. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, con a la bomba de gasolina guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para Reaprenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Los expertos podrán decir lo que quieran, tan real como que Nicolás es el que sigue mandando en el país. ¡Qué desgracia, Bingo! Mira, me contaron que esta nueva pulverización del bolívar es porque el régimen pagó los bonos esos que ofrece por cuanta soquetada populista se le ocurre. Entonces la gente, ni corta ni perezosa, Mingo, se lanzó a la calle a buscar una moneda sólida para proteger los churupos. Eso según fue lo que disparó el dólar o devaluó el bolívar, que es como los economistas dicen, deberíamos decir, aumentó la demanda. Y la ese que oyes por ahí despotricando del imperio habla en dólares, Mingo. De hipócritas está lleno el infierno, mi amor querido. Ese chavista recalcitrante sabe que es mejor tener unos dolaritos que tener esos bolivaritos raquíticos que ni inyectándoles emulsión de Scott se van a restablecer. Si tienes Conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por rcr.tv. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, Daniel, antes de comentar lo de Diosdado Cabello, que a mucha gente le puede dar risa, a mí no tanta, quería además mandar unas palabras. No sé si hay alguien cercano que esté oyendo el programa a esta persona, pero nos enteramos el fin de semana de la muerte de Chico, y era extraordinario. ¿Qué tipo, qué estilo para hacer radio, ¿no? Y absolutamente. Me sorprendió la noticia, de verdad que sí. Una de las grandes voces de los tiempos de Éxitos 1090, antes de ser Unión Radio. Luego Carlos Enrique Bol, Charlie Bol, migró junto a quienes eran los que llevaban la parte musical en Éxitos 1090 a la FM en el circuito Éxitos, donde estuvo hasta no hace mucho siendo una de las voces fundamentales. Charlie Bol, se nos fue Iván Locher también. Hemos tenido unas pérdidas en la radio, se nos fue el Alfredo Escalante, se nos han ido unas voces referenciales, el Capi Doncella, de esos años que lamentablemente han dejado un vacío de historia, porque quizás yo en estos días lo veía en un programa que hacía Napoleón Bravo, que es otra de las glorias que afortunadamente nos queda y que Dios le dé vida y salud, y veía a Napoleón conversando con Miguel Delgado Esteves, otra gloria de la música y también de la radio, y a Román Losinski. Estaban en un programa con Román, que aquellas grandes referencias de la radio tuviesen, aquellas grandes voces de la radio tuviesen referentes el día de hoy y tal. Y yo decía, oye, pero Román sí se automaltrata, porque desde mi punto de vista la voz de Román Losinski ha sido o ha estado en los últimos años junto a las voces principales de generaciones anteriores en emisoras como el circuito Unión Radio, que no son especialmente sus políticas y sus líneas informativas de toda mi atención, y no me solidarizo con ellas, pero al personal que allí estuvo y está, por supuesto, les guardo mucho cariño, porque cuando me lo han hecho saber, varias veces me invitaron en sus tiempos. Nuestro querido amigo también fallecido, Ramón Pasquier, nuestro amigo Unai Amenábar, nuestra amiga Albany Lozada, y uno siente que sí, nos quedaba
dentro de todo. Uno escuchaba a Charlie Ball y ya nada más escuchar la voz ya tú sabías que venía una etapa de relax. Aquí lo que viene es música y tranquilidad. Y bueno, y lamentablemente se nos fue Charlie Ball de una forma bastante súbita, y a sus familiares esperamos estas palabras les sirvan un poquito de consuelo, sabiendo que Charlie Ball... Uno cada vez que fallece alguien empieza a buscar, ¿no? A googlear. Estaba revisando su Twitter y el último tweet de Charlie Bolt era una palabra de condolencia por la muerte de Carlos Montenegro, que falleció hace murió un poco antes que mi abuela, tiene como 2 meses que falleció. Que también hablamos en algún momento sobre su trayectoria y sobre sus cercanías. Carlos Montenegro muy cercano a esta casa también. Ha sido un año bien complejo. Charlie Ball para mí era sinónimo, incluso apegándome a tu palabra, Daniel, de que a mí no me gustaban los programas, por supuesto. Siento que la línea informativa que ha tomado no desde ahorita, hace muchos años, el Circuito Unión Radio no es o no está a la altura del reto y del compromiso de Venezuela. Siento que hay un enorme equipo de profesionales allí, entre los que uno se permitía admirar a ese equipo de profesionales, y estaba Carlos Eduardo Boll, por ejemplo, cuando arrancaba a presentar con aquel entusiasmo todos esos temas de los 70, los 80, los 90. Era un programa que lo escuché hasta hace algunos años, me encantaba, y siempre el mismo estilo, porque yo lo dejaba y lo retomaba, lo dejaba y lo retomaba. De verdad me sorprendió muchísimo la noticia, 68 años de edad, todavía joven, Carlos Eduardo Boll, y bueno, palabra de condolencia a sus seres queridos, sus amigos, sus allegados. De verdad me tomó por sorpresa la noticia y dije otra vez el año 2020 haciendo de las suyas. Mira, Diosdado Cabello y la política de inanición, porque todos sabemos hacia dónde apunta el discurso de Diosdado Cabello, esa cosa campechana, que él no está hablando de justamente matar de hambre, que es lo que ha hecho el chavismo a los venezolanos durante 20 años. No, él está hablando de lo otro, y ustedes saben a qué me refiero. Termine la semana, porque estoy esperando, bueno, y que se terminen estas 2 semanas que vienen. No quiero que pase diciembre volando, aunque sí quiero en cierta medida que el año se termine volando, pero quiero es que termine estas 2 semanas, porque quiero ver, número 1, con cuáles cifras va a salir el chavismo el día domingo, cuando se diga que los resultados nacionales fueron tales y cuales, y a Bertucci le tocaron tales y cuales diputados, a Claudio Fermín le tocaron 20, a Timoteo le tocaron... Eso me llama la atención, porque sé que es un juego de absoluta ociosidad esa elección. Y número 2, todo el entramado montado para la próxima semana, o sea, de la semana del que comienza el domingo próximo hasta la de arriba, con lo de la consulta online de Juan Guaidó. Que de verdad una cosa es peor que otra. Yo no sé como índice de maldad que el chavismo, ¿no? Pero en la corresponsabilidad de la tragedia electoral de diciembre, bueno, van a partes iguales, la llevan igual porque es el mismo circo a final de cuentas. Los dos venden la misma entrada. Entonces, yo quiero que se terminen esas 2 semanas para ver cuáles son las cifras, porque yo estoy esperando los discursos. Va a ser una cosa donde se dice, no, sacamos 7 millones de votos, 8 millones de votos, el pueblo pletórico y no sé qué votó por nosotros, por el lado del chavismo, y con Guaidó lo vas a ver igual, de manera que esto es como aquel dicho, el enfermo no mejora nada, Daniel, el enfermo no tiene pinta de que vaya a tomar mejor semblante después de todo esto que va a pasar. Yo creo que aquí estamos nosotros en un diciembre que, lejos de parecer una Navidad, viene un carnaval en diciembre. Bueno, sobre la marcha del tema electoral, porque me parece un tema ficticio, me parece una ficción, me parece una mentira. Más me preocupa lo que está ocurriendo en Trinidad con los venezolanos. La semana pasada, el día viernes, en medio de la agitada semana que se vivió con el tema de los 16 menores de edad sin acompañamiento, lanzados a la furia del mar en precarias embarcaciones por el gobierno de Trinidad, cumpliendo una apócrifa orden judicial de deportación. En medio, bueno, no, ni Taragüey resguardo, pero sí en Trinidad, en tierra firme. Pues el viernes pasado deportaron a 160 venezolanos. 160 venezolanos deportados. Le he hecho seguimiento a la prensa trinitaria. De Omar, hacerle seguimiento a la prensa trinitaria, y al parecer la sociedad trinitaria se han lanzado por el derrotero de la xenofobia y del antivenezolanismo como nunca antes había visto yo en ninguna parte del mundo. En contra de venezolanos es una cosa espantosa.
Se habla, por ejemplo, de un asentamiento, una especie de campo de concentración que tienen en un helipuerto llamado Chaguaramas, donde acumula la gente que va a ser deportada y no puede recibir apenas visitas de algún abogado, pero no de sus familiares. Familiares que además les da miedo visitarlos, porque se ha dado el caso de que llega un familiar con residencia legal en Trinidad a visitar a algún familiar que se encuentra en una condición de posible deportación y dejan al familiar también sin importarle que tenga los papeles. Ese tipo de cosas se están viendo. La discriminación en contra de los venezolanos es una barbaridad. Que la reunión que sostuvo, o sea, el tipo que montó a los 16 niños en una lancha fue el jefe de la policía, fue a rendirle una visita de cortesía al embajador del chavismo en Trinidad. Un mequetrefe llamado, lo que dijo el señor Carlos Amador Pérez Silva es, en lenguaje diplomático, que manifiesta la disposición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de seguir trabajando en conjunto con el hermano país de Trinidad y Tobago para alcanzar los grandes fines, bla, 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 de la unidad, la integración, etc. Es decir, los venezolanos migrantes en el mundo están solos, porque no tienen ni a los que dicen ser los legítimos, ni a los que se dicen usurpadores de su lado. Aquí cada quien que corra para donde pueda. Vamos a ir al corte y al regreso más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate, ofrecen el helado de Talas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Fíjate que con lo de las elecciones, o lo que llaman elecciones, de aquí a los 6 días que faltan, y lo que está ocurriendo en Trinidad, ahí tú tienes el perfecto retrato en apenas 2 situaciones. Hay un país, experimentan unas situaciones, y ese es el país, diría uno, como ciudadano común, el país real. O sea, es el país de la miseria, es el país de la precariedad, es el país de la desatención, es el país de el sálvese quien pueda, es el país de la normalización. Es un infierno, por donde usted lo mire. De cabo a rabo, ahí es un candelero de por medio. Pero hay otro país, que es un país de la GEL, en el que había un grupo de personas que se habían aprovechado los recursos petroleros para, bueno, a la sombra del Estado enriquecerse y todo lo demás. No, ya no tiene nada que ver con eso. Hay un país configurado en torno al chavismo, que no es solo el de los boliburgueses. Ahí están básicamente en ese retrato los militares, están incluso agentes de gobiernos exteriores, donde hay iraníes, donde hay cubanos, donde hay todo lo peor, pues. Todo lo peor que tenga que ver, cuando usted pone un mundo democrático, todo lo que está en el saco contrario a lo que no es el mundo democrático. Entonces, esos 2 países, básicamente regímenes como el venezolano, llevan a que el país real se desdibuje. El país real no importa realmente. Es una labor de comunicar cosas a través de un programa. Uno no tiene mayor poder de decisión, uno no tiene poder de veto, uno no tiene poder de acción, de ejecución. Políticos empiezan con la cantinela de, bueno, y es que el gobierno no se da cuenta, y eso no es ahorita, eso tiene años. Pero bueno, y es que mira la gente cómo está. Entonces te sacan unas encuestas. Gary se busca lo que sacó Consultores 21, lo que sacó Data Analysis o lo que sacó el IBAT, si es que todavía existe. Ya no sé ni qué encuestadoras existen en este país. Y entonces sacan la encuesta y empiezan. Hay 99.9% de venezolanos en situación de crisis.
Hay 85% de venezolanos que no tienen acceso a servicios básicos. Hay 90% de venezolanos que no tienen acceso a una comida al día. Así, para arriba, los porcentajes y las situaciones unas más dramáticas que otras, que no son mentiras, ojo, esas son las del país real. Pero el país real no importa con una nomenclatura nacional y transnacional. Que no importa que la gente esté muriendo de hambre, no importa que la gente esté expuesta al coronavirus, no importa que aquí no haya nada, porque lo importante es que el poder se preserve. O pregúntele usted a Fidel Castro si en algún momento le importó que los cubanos se lanzaran al mar a que se lo comiesen los tiburones. O pregúntele usted a Kim Jong-un si en algún momento le importó si los norcoreanos estaban bien o estaban mal, si los norcoreanos frente al hambre que se experimentaba en esa sociedad se iban a comer las naranjas esas de cerámica y de goma que ponían en los exhibidores para que se pensase cada vez que iba una comisión internacional a ver ese país que había abundancia de comida en las calles. No importa y no importa. Entonces, ese tema, por eso es que el tema de dice. Pero mira, hay unos que parece que sí les importa este. ¿Así? Sí, hay unos que mientras más hambre esté pasando el pueblo, más les importa que sigan pasando hambre para poderlos mostrar y decir, por culpa del imperio, es que esta gente se está muriendo. Eso lo hacía Norcorea. Eso lo hacía Cuba. A Cuba le encantaba. Por eso es que la gente siempre se preguntaba, pero bueno, ¿cómo es posible en medio del periodo especial cubano que se permitiera que la prensa internacional, todos los medios de comunicación latinoamericanos, entre el 94 y el 96, y hay registros suficientes en distintos medios de comunicación venezolanos, RCTV uno de ellos, que enviaban reporteros con frecuencia a la isla y podían con plena tranquilidad ir a cualquier parte de Cuba, etcétera. Entonces uno decía, bueno, pero hay libertad de expresión en Cuba porque la gente está hablando. No, es que es en la manipulación de la opinión común del ciudadano, harto de la precariedad de su vida, para decir, y todo eso que están viviendo los cubanos es culpa del bloqueo. Bueno, en eso andan ahorita también, en cuanto a Venezuela. Ahorita todo es culpa del bloqueo. Ahorita la gente se va, los venezolanos se van del país atraídos por un discurso según el cual la escasez, el bloqueo ha causado el problema que ha causado. Entonces la gente se va a buscar mejores condiciones de vida y allá son maltratados por el imperio y tal, y por los imperialistas, por los lacayos del imperio, etcétera, etcétera. O sea, viene siendo el mismo discurso. Cuando tú me hablabas de lo de Cuba, ¿no? Yo no me he puesto a revisar en detalle lo que está ocurriendo en Cuba, con este movimiento que hay en Cuba y todo aquello. Uh-huh. Pero yo sí recuerdo, hace unos años, cuando empezó toda esta movida del reggaetón, cómo hubo un grupo de reggaetoneros. Tú sabes que yo le hago seguimiento a un grupo de jóvenes cubanos, algunos de ellos en Cuba, otros de ellos recientemente viviendo fuera de Cuba, pero todos ellos nacidos en estos años de revolución. Muchos de ellos los sigo en el medio web revista El Estornudo, que unas crónicas maravillosas. Y allí yo me he encontrado con muchos relatos. Yo recuerdo cuando empezó la movida del reggaetón, que en Cuba empezaron a salido el reggaetón igualito que salió en todas partes, con letras vulgares, con groserías, con sexualización extrema, de la mujer, de prohibir el reggaetón en Cuba. Y yo recuerdo cómo había una alta funcionaria o una alta exfuncionaria del sector cultura que daba unas declaraciones bien particulares diciendo, bueno, ojalá las autoridades culturales no caigan en la trampa de prohibir el reggaetón. Porque si lo hacen, estarían creando un fenómeno culto. Para ser músico necesitabas una disquera, para grabar una canción necesitabas un estudio de grabación, para que tu canción sonara necesitabas una emisora que lo colocara. No, eso ya no se necesita. Eso ya no se necesita. Ahorita tú tienes a un muchachito venezolano en cualquier parte del mundo con una canaimita y un celular ahí medio reventado, haciéndote dembow y grabándote unas rimas y lanzándolas por YouTube. Eso tú lo tienes, y si lo tienes en Venezuela, lo tienes en Cuba, y lo tienes en Colombia, y lo tienes en las villas de Argentina, y lo tienes en todas partes del mundo. Y eso es una cosa que ya es completa y absolutamente palpable.
Entonces, a mí no me extrañaría que en Cuba, y sería una cosa súper lógica, así como el movimiento de la recuperación y la instauración de la democracia en Hungría y en la República Checa, sobre todo en la República Checa, fue encabezada por intelectuales, sobre todo por escritores y poetas de la talla de Václav Havel. Nada de extraño tendría que en Cuba, habiendo tal movimiento musical y cultural, sea a través de la música que termine abriéndose una brecha que el día de mañana haga que no pueda más ese sistema, que es un sistema negador de la vida. Pero yo en este momento te digo sinceramente que yo no lo veo inminente. Oye, qué buena noticia sería para uno despertarse y saber que se acabó el castrismo en Cuba y que hay un nuevo camino abierto y todo aquello. Eso sería una maravillosa noticia. No, pero no la veo tan... No, y después yo comentaba esto con nuestros oyentes hoy, y Daniel, y es el escepticismo que hay cuando uno le pregunta a los entendidos de la situación. Bueno, puede haber muchas opiniones, pero yo conversé con un periodista cubano este fin de semana y me dice que no, que eso está absolutamente controlado. Y básicamente el ejemplo que tú refieres de la Europa del Este, mismo, la hoy República Checa, en algún momento Checoslovaquia, el caso es que yo siempre he soñado, siéndote sincero, con una revolución a lo Václav Havel. Ante la bota militar y se pueda producir un cambio. Eso fue posible en la Europa del Este, en este país, en este territorio, porque en aquel momento no existía. Estamos en la transición hacia Eslovaquia por un lado y la República Checa por el otro, que es el territorio que termina gobernando Václav Havel. Pero yo veo eso difícil en la mayoría de los países. Lamentablemente veo que prevalecen todavía en nuestro mundo, y por eso que soy pesimista, ejemplos como Corea del Norte, ejemplos como Cuba, ejemplos como Venezuela, donde lo que opera, y con eso apuntaba al país real y al país político, que termina siendo una suma de grupúsculos de poder, donde lo que opera es que como la oposición interna de esos países es o inexistente o es demasiado débil, en esos países lo que ocurre es que se impone y opera un estado de acostumbramiento del régimen gobernante por décadas y décadas y décadas. Y lo que pasa es que eso nos confronta a nosotros es con el espejo de la comunidad internacional y de la responsabilidad de los otros países por el destino de sus naciones hermanas, o lo que uno presupone son naciones hermanas. No existe. Al día de hoy tenemos un mundo que no salvaguarda la democracia como valor, incluso para los que se supone son los países de Occidente, que son faros y pilares de la democracia y la libertad. Y estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de países de Europa. No llegan hasta allá. Se queda, es por ejemplo este recientemente creado Grupo de Lima, la inoperatividad internacional. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no... De Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va
cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta y así nos va. Mira, aquí está un ardoroso y acalorado debate en el chat de YouTube. Porque Bueno, yo voy a leer algunos comentarios. ¿Cómo no? Dice una persona, dice, bueno, déjame decirte, Joel Laguna, que insultado te quedas. Porque la consulta de Guaidó y las elecciones de Nicolás Maduro son las dos caras de una misma moneda. Te guste o no te guste. Muérete con tu chavismo endógeno, pero es así. Luego tenemos comentarios de Rubén Arauno, que nos dice que no tienen dolientes por el momento tan difícil por el cual estamos pasando. Ahora nos ven a los venezolanos como una carga y el país vecino que nada puede obsequiar. Eso se está viviendo, dice José Pérez, a su vez, en todos lados. En Chile van a sacar una ley que si los venezolanos entran como turistas, no pueden cambiar su estatus migratorio y así muchos lados para no dejar entrar venezolanos. Luis Pérez dice que el primer ministro de Trinidad, Kate Rowley, es otro socialista. Por aquí nos dice, ¿qué más tienes tú por ahí? Migdalia Chinancia, no sé si es con los demás oyentes o conmigo, pero bueno, tomo nota de su recomendación, Migdalia. Loli Espinosa, te recomiendo una película, Daniel, El Niño y el Muro, es vieja pero llena de historias. También saludamos a Gabriela Penela, Jorge Mesa, por aquí David Sánchez Méndez. Si en este país hubiera un poco de desinteresis, el 6 de Joel Miranda saluda por acá también. Desiree Pérez, si analiza desde el punto de vista real, la situación no está nada fácil. Estamos entre morados. Porque ya no son rojos, ahora son morados. O es que todavía lo dudan. Se refiere, me imagino, que a la oposición morada. Tamariz López nos saluda por acá también. Irwin Hernández, buenas tardes. Ni voto en las elecciones ni voto en la consulta. ¿Así o se los digo más claro? Anderson Medina, en Venezuela con o sin elecciones, Maduro y su combo no se salen porque la gente no haya salido a la calle a matarse. Eso lo sabemos todos y ellos también, por supuesto, lo saben. Dice Blanca Beatriz Solá, votemos o no votemos, las elecciones van. Entonces votemos para un posible cambio. Oye, qué bonito es. Corremos el trabajo a la muerte. Joaquín Lombardi. ¿Verdad que a mí me sorprenden los razonamientos tan inteligentes de tanta Bueno, gente? pero es una manera de ver el asunto. Yo no, sin duda alguna. Es un entelequín inoperante. Elba Beatriz Fajardo, después de 30 años de trabajo con este gobierno, tengo que mendigar a mi familia para sobrevivir. Qué pena. 30 años, bueno, no sé si usted tiene 30 años trabajando en el gobierno, pero de verdad que la compadezco. Dice por acá también, mejor quédense en su casa. Saludos a Helio Carrasquero también, que nos envía su abrazo desde Atlanta. Y dicho esto, Daniel, se nos acabó la tarde de hoy, se nos acabó la ronda. Oye, vale, yo creo nomás que nosotros deberíamos hacer un compromiso esta semana. ¿Sí? Mañana es el día de martes de los procesos de consulta. Temporada de conejos, temporada de patos, temporada de conejos, temporada de patos. Yo creo que nosotros deberíamos pasar la semana hablando de cualquier cosa menos de las elecciones. No sé, hablemos de música, hablemos de comida, hablemos de béisbol, hablemos de lectura, hablemos de poesía. Me voy a traer un libro de poemas, me voy a poner a leer poemas de en Andrés alemán. Eloy. Dejarlo así, me parece, ¿ok? Y bueno, listo. Hasta mañana entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfa. Una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento. De Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón.